¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy Jueves Santo. Llegamos a los días más grandes de la historia, de la humanidad y de la Iglesia. Los días en los que nacemos nosotros, no solo como comunidad cristiana, sino que nacemos radicalmente a la vida eterna. Somos renovados, regenerados por la misericordia de Dios, que en Jesús, en su misterio pascual, nos ha concedido la infinita ternura de su amor. Hoy, Jueves Santo, con la misa vespertina de la Cena del Señor, nos introducimos en el grande y solemne Triduo Pascual, viernes, sábado y domingo de resurrección, en los que celebramos el amor hasta el extremo del Señor Jesús y del Padre hacia nosotros. Con la misa vespertina se introduce este tiempo de gracia, estos 3 días en los que celebramos su pasión y muerte, su sepultura y su resurrección, porque el amor vence siempre, porque el amor ha vencido y vencerá siempre a la muerte, al mal, a las tinieblas. Y hoy, en este día entrañable, agradecemos infinitamente al Señor por los dones que quiso dejarnos como memorial suyo, el memorial de su Pascua, el don de la Eucaristía, el inmenso don de sí mismo a nosotros. Él quiso ponerse no solo en nuestras manos, sino en nuestro corazón y alimentarnos, nutrirnos, hacerse pan. El único pan que sacia al corazón humano es Jesús eucarístico. El segundo don, el mandamiento del amor, nuestra raíz, nuestro principio y fundamento, nuestra vocación, nuestra identidad, el amor, nuestra misión, amar. Segundo don. Y tercer don inmenso del Señor, el don del sacerdocio ministerial en la Iglesia. Hoy le agradecemos al Señor que quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía y comunicar su sacerdocio a algunos escogidos de entre la comunidad para que hicieran, para que hagamos las veces suyas, para que lo representemos sacramentalmente, para que seamos imagen, no solo por el oficio, sino ontológicamente, por nuestra identificación con Él, por su misericordia, sacerdotes de Cristo, para santificarnos y para santificar al pueblo. Y la santidad consiste en amar como Él nos ha amado. Teniendo pues en el corazón esta gratitud profunda por los dones que hoy celebramos y que los vamos a profundizar en el Triduo Pascual, hoy escuchamos el texto solemne del capítulo 13 de San Juan, los primeros 15 versículos. Escuchemos el texto y miremos solo algunas claves de lectura que el evangelista nos ofrece. Antes de la fiesta de la Pascua, consciente Jesús de que había llegado su hora, la de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaban, el enemigo había ya inducido a Judas de Simón Iscariote a entregarlo. Consciente de que el Padre lo había puesto todo en sus manos y de que de Dios procedía y a Dios volvía, se levantó de la mesa, depuso el manto y tomando un paño,
se lo ciñó a la cintura, echó luego agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con el paño que llevaba ceñido. Al acercarse a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú a mí lavarme los pies? Jesús le replicó: Lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Le repuso Jesús: Si no dejas que te lave, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: El que ya se ha bañado no necesita que le laven más que los pies. Está enteramente limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Es que sabía a quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando les lavó los pies, tomó su manto y se recostó de nuevo a la mesa. Entonces les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y con razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que igual que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Estamos delante de un texto denso, un texto profundo, un texto actual. La vida de Jesús, toda su vida, se resume en amar. Toda su vida fue un ejercer el amor que se hace servicio. Es la fiesta de Pascua. El evangelista ya no dice la fiesta de los judíos, porque la Pascua ahora y de aquí en adelante es la Pascua de Jesús. Y Jesús está consciente, está totalmente claro de lo que está viviendo y de lo que está por vivir. Está consciente de que la muerte está ya inminente. Pero Él no va a la muerte. Dice el evangelista que llegó la hora. ¿Qué hora? La hora del paso. Metábasis, metabé dice el texto, metábasis significa paso. ¿Qué paso? Es el paso del amor. O mejor, es el amor lo que produce el paso. El paso que va a dar Jesús, el primer paso, entrar en la muerte, por amor al Padre y por amor a nosotros. Para salvarnos mediante el amor, Jesús da el paso. Es el amor lo que produce este paso. Y dice San Juan que este paso es el paso de este mundo al Padre. De este mundo al Padre. Y luego, la identidad y el ejercicio de la vida de Jesús fue un amar siempre, un amar hasta el fin, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, nos amó hasta el extremo. Eis telos egapesen, dice en griego. Los amó hasta el extremo. Eis telos significa
no solo hasta el último instante, hasta el fin de su vida, sino también en profundidad. Es decir, nos ha amado hasta el extremo y más allá del extremo. Jesús ha ido en el amor más allá del límite de lo que significa amar. Esta es la Pascua. La Pascua es celebrar el amor que se entrega al Padre por los demás. Y para que quede grabado en el corazón, en la mente, en la memoria de los discípulos de todos los tiempos, entonces, mientras cenaban, ya el diablo había inducido a Judas Iscariote a entregarlo. Pero no es la muerte de Jesús fruto de una decisión diabólica. No, Él entrega su vida libremente. Y vuelve el verbo de la conciencia clara, sabiendo que el Padre lo había puesto todo en sus manos. Jesús está consciente del momento que está viviendo. Está consciente, dice San Juan, de la responsabilidad y de la misión que el Padre le confió, que el Padre le había puesto todo en sus manos. Jesús está consciente de que venía de Dios y a Dios ahora vuelve al Padre en un movimiento de abajamiento en el que nos toma de la mano y nos lleva a nosotros hasta el Padre. Jesús está consciente de este movimiento, de su responsabilidad, de su misión. ¿Qué hace? El texto, la traducción se queda corta. Se levantó de la mesa y dice en griego, utiliza el verbo títhemi, que es deponer. No solo es quitarse con libertad. ¿Y qué se quita? Las traducciones de la Biblia dice que se quitó el manto. El texto original en griego no dice que se quitó el manto. Recordemos aquí cómo era la forma de vestirse de los varones en tiempo de Jesús. Primero estaba el perizoma, nosotros le llamamos calzoncillo, es ese paño, ese manto que usaban como especie de calzoncillo que tapaba sus partes íntimas. Después venía la túnica y después de la túnica el manto. El texto en griego de Juan dice que Jesús se quitó ta y matia, y ta y matia es la vestidura, es decir, Jesús se quedó solo con el paño que tapaba sus partes. Prácticamente se despoja, se desnuda Jesús. Debe haber causado una impresión grandísima en los apóstoles, que en la noche y en media cena pascual, la cena de la Eucaristía, Jesús se ponga a desvestirse delante de ellos y quede desnudo, casi. Y dice el texto que tomando un paño se lo ciñó a la cintura y se puso, echó agua en un pichel y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con el paño que se había ceñido. Es una imagen impresionante, porque es la imagen de Dios delante del ser humano. Aquí se caen todas las imágenes que nosotros nos hemos hecho de Dios, todopoderoso, Señor, distante. En Jesús, Dios se ha rebajado tanto que se ha despojado de sí mismo con tal de amarnos y servirnos.
Jesús se pone al nivel de los pies. ¿Y qué significa lavar los pies? Lavar los pies es hacer no solo un gesto de servicio, es hacer un gesto de misericordia con la porquería de mi hermano y mi hermana, con la suciedad del otro. Estoy llamado a enjugar, a lavar, a limpiar, para devolverle su belleza original, para devolverle la dignidad, para hacerlo libre. Y solo se le sirve al ser humano desde abajo. Jesús nos enseña a ponernos al nivel de los pies de los demás. Lavar los pies no solo es un gesto de acogida y de deferencia, es el gesto del amor que se hace servicio, que se hace humilde servicio para dignificar al otro. Y dice San Juan, que se quitó el manto y después se quitó la túnica. Y en el versículo 12 dice que volvió a tomar la túnica y se la pone y se sienta de nuevo a la mesa, pero no dice que se soltó la toalla. ¿Qué quiere decir aquí con este detalle el evangelista? Que siendo el Maestro y el Señor, el Hijo de Dios, resucitado, continúa teniendo puesta la toalla con la que nos lavó los pies, con la que le lavó los pies a los discípulos. Es decir, que siendo el Señor de todo lo creado, sigue siendo en el cielo servidor nuestro, para enseñarnos que la única grandeza que existe es la de hacerse pequeño, es la de hacernos servidores, la de amar hasta ponernos a servir. La segunda parte del texto, Pedro, qué parecido a nosotros. Pedro tiene en la cabeza todavía, a esas alturas, la concepción de un Dios, de Jesús, que es Señor, como un Señor, jefe, patrón, puede rebajarse al nivel de los súbditos. No le cabe en la cabeza a Pedro y detrás de Pedro a muchos de nosotros. No nos cabe en la cabeza un Dios despojado de toda grandeza, un Dios despojado de todo privilegio, un Dios despojado de vestiduras y ropajes. No le cabe y no sigue cabiendo. Y Pedro quita los pies. ¿Tú no me lavarás los pies? Dice en el texto en griego, por toda la eternidad, in eterno, dice Pedro, jamás. Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y entonces Pedro le dice, entonces Señor, no solo los pies, báñame. Jesús le dice, Pedro, quien ya se bañó, no necesita más que lavarse los pies. Debes dejarte amar, debes dejarte limpiar, debes dejar que otro te limpie. Debes ser humilde, Pedro. No tienes parte conmigo. Solo si nos dejamos lavar una y otra vez por este amor misericordioso de Jesús, podremos tener parte con Él. Solo si nos dejamos amar hasta dejarnos purificar por el Señor, podemos aprender a hacer lo mismo nosotros con los demás. Jesús vuelve a la mesa, toma la túnica,
y se recuesta de nuevo. Es interesante el verbo recostarse, todos están recostados a la mesa. ¿Qué indica el verbo recostados? Es la posición de gente libre. La Eucaristía es la mesa de la libertad. Solo en libertad se puede celebrar la Eucaristía. Solo como personas libres podemos tener acceso a la mesa de Jesús. Y Él nos libera, nos dignifica, nos capacita para ser liberadores también nosotros. Por eso concluye el texto diciendo el Señor: comprenden lo que he hecho con ustedes. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué es la Eucaristía? Es la donación total de mí mismo. Es la donación total del Señor por nosotros. Celebrar la Eucaristía es aprender a hacer lo mismo que hizo el Señor. Es decir, hacer pan para los demás, ser pan partido para los otros. Hacernos servidores. La Eucaristía es la escuela del amor y del servicio en la que Jesús nos va dando forma. La Eucaristía es performativa del discípulo. Queridos hermanos, en este día de contemplación y de gratitud, de adoración, delante del misterio del amor de Dios por nosotros, hecho carne, hecho Eucaristía, hecho servicio en Jesús, permanezcamos en adoración. Y con esa actitud contemplativa y adorante, entremos en el triduo pascual, en la pasión y muerte del Señor, en su sepultura, mientras llegamos con la esperanza puesta en el triunfo de la vida y del amor, en la resurrección que celebraremos, Dios mediante, el domingo próximo. Les deseo un bendecido y fecundo triduo pascual, que el amor de Jesús se siga manifestando en la vida de cada uno de ustedes y de sus familias.